Buenas noches para todos y todas. Soy Diana Cristina Correa, actualmente estudiante de Paradigmas de la Investigación de la Psicología. El día de hoy me acompaña Daniela Durango Díaz, quien es psicóloga de la Universidad Católica Luis Amigón y quien desde su rol actual desempeña un papel muy importante en la educación y la gestión del conocimiento para la transformación de la vida. Daniela, hoy la invitamos a conversar partiendo del documento de Psicología y Ruralidad, donde identificamos unos factores de riesgo psicosocial que realmente nos llevan a muchas reflexiones y entre ellas cómo el país ha sido atravesado durante más de 200 años por la guerra, esa misma guerra que ha desatado la desigualdad extrema, que ha impactado en la pobreza, en la violencia de género, el desplazamiento, el narcotráfico, la corrupción, la explotación de nuestras tierras, entre múltiples aspectos y factores que podríamos mencionar toda la noche. Entonces, digamos que esta entrevista se basará en tres preguntas fundamentales, donde la primera quiere ahondar con Daniela desde su experiencia y su conocimiento adicional, porque Daniela viene de familias campesinas, esas son sus raíces, y nos puede contar cuáles son los aspectos de carácter psicosocial que afectan a la comunidad campesina, que esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo considera Daniela que se puede solucionar algunas de estas problemáticas? Y la tercera pregunta, desde el rol de la psicología, ¿qué aporte podría impactar en la transformación de las comunidades? Entonces, le damos la bienvenida nuevamente a Daniela y empezamos con la primera pregunta. ¿Qué factores o característicos de riesgo psicosocial considera que afectan a la comunidad campesina, principalmente de Colombia? Diana, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy importante entonces el tema que tocas y poderlo conversar en este espacio y que pues compañeros y compañeras de tu curso también puedan escuchar y reflexionar en torno a las preguntas que nos propones. Entonces, entrando pues un poco en materia, es muy importante tener en cuenta que algunos de los factores, o yo lo llamaría más como ese factor principal, que ha afectado al sector rural es precisamente la violencia como un eje transversal y como un asunto que ha generado otras consecuencias o causas o efectos a raíz de muchas situaciones. Entonces podríamos mencionar que la violencia ha llevado precisamente al desplazamiento forzado de las familias de los campos, por lo tanto se traslada a todo el tema urbano. Finalmente las mujeres también han sido protagonistas en toda esta historia de violencia histórica de Colombia, dado que son las mujeres las que les ha tocado vivir en carne propia, no solamente el desplazamiento, sino también la muerte de sus familias, seres queridos, vecinos, eh, y no solamente la violencia a nivel general, sino la violencia intrafamiliar que se vive en el campo. Esto también, pues, sumado a la falta de acceso a la educación. Es claro que en Colombia y a nivel mundial, el acceso a la educación para la mujer es mucho más complejo que lo que puede significar para el hombre. En la zona urbana es evidente y en el rural se hace mucho más fuerte. Entonces, esa falta de acceso a la educación también es un factor de riesgo psicosocial, no solamente para toda la ciudadanía, sino también para las mujeres, por todo lo que mencionabas respecto al tema de violencia de género. Una de las cosas también que afectan mucho son las políticas públicas que ha establecido el gobierno y su papel frente al sector agro, al sector rural. Finalmente, la poca participación o el poco esfuerzo o a falta de alcance del Estado para llegar a este tipo de comunidades y zonas alejadas del centro ha hecho que precisamente el sector privado se apodere, por decirlo de alguna otra forma, de las tierras o de los recursos naturales que en un principio lo hacían los mismos campesinos, el uso responsable de los recursos. Entonces, al no tener un acompañamiento adecuado por parte del Estado, por parte del sistema educativo, esto hace que precisamente se pierda esa parte rural o lo que en su momento significó en Colombia ya hace muchos años todo el desarrollo agro. Y pues a raíz de eso, pues no se cuentan con garantías reales. El Estado es muy permisivo al permitir que entidades internacionales
ingresen, aprovechen los recursos naturales, pero no se brindan garantías reales a los campesinos dueños de la tierra. Otro de los factores de riesgo psicosocial es precisamente la migración de los jóvenes al casco urbano, ¿cierto? Es realmente preocupante, y yo que tengo tanto acercamiento al sector agro, pues o al sector rural, es evidente ver que cada vez más migran los jóvenes a las ciudades, y es por una condición, y es que también los padres trabajan para que sus hijos se vayan, migren precisamente a encontrar otras oportunidades y que no vivan las situaciones que internamente muchos han vivido, situaciones cuya causa principal ha sido la violencia. Entonces piensan que la solución está precisamente en irse a las ciudades, a formarse, pero entonces, ¿qué pasa con esas tradiciones, con el trabajar la tierra? Y más en Colombia, que es un país altamente, pues que tiene grandes recursos naturales, es rico en estos tipos de recursos, pues vamos a quedar sin personas que estén en el campo. Es mucho más las personas, la oferta laboral es mucho más alta en el campo que en la zona urbana, pero la demanda en el campo es muy bajita, entonces eso también nos invita a pensar, no hay fuerza de trabajo en el campo y por ende pues no va a haber quien trabaje a futuro la tierra. Eso pues como a grandes rasgos lo que hablamos de algunos riesgos psicosociales que se pueden dar en el campo. Daniela, ¿y cómo considera que se puede solucionar algunas de estas problemáticas? Bueno, Diana, lo mencionábamos en la pregunta que acabamos de desarrollar, en lo que conversábamos, y es que hay que hacer una gran transformación. Yo diría que una transformación 360 grados de las políticas públicas del Estado. El Estado ha trabajado mucho por el descentralismo, pero todavía se identifican que sus esfuerzos están en el desarrollo de las grandes ciudades, todo el desarrollo urbano, pues precisamente porque este a su vez también ha crecido muchísimo, pero yo creo que hay que enfocar los esfuerzos en desarrollar todo el sector agro, pero no solamente el sector como algo económico, sino también fortalecer y enfocarse en la población ciudadana rural, ¿sí? Y sobre todo en fortalecer el papel de la mujer, su protagonismo de este sector, que no se quede solamente enfocada en las actividades domésticas no remuneradas, sino que también tenga un espacio de participación más activo dentro de los espacios públicos, políticos de los municipios. Esto es supremamente importante y esto pues requiere de una formación. Entonces todo el aparato educativo, todo el sistema educativo también tendrá que transformarse casi que en un 360 grados para poder tener mucha más cobertura y que las mujeres tengan mucho más acceso precisamente a la educación, y no solamente las mujeres, todos los ciudadanos a nivel rural. Eh, Hay algo también muy importante y es la inversión en infraestructura. Cuando hablamos de la inversión en infraestructura no es hacer más carreteras. Eso es muy importante, claro, porque eso genera desarrollo en el territorio y sobre todo en las zonas más alejadas. Pero el desarrollo de la infraestructura también tiene que ser enfocado en tener hospitales, tener una salud integral, no solamente tener allá una instalación física, sí, este es el hospital, pero ¿qué elementos tiene? ¿Cómo pueden atender diferentes niveles de salud y no tener que remitir o atender solamente servicios básicos o de primeros auxilios y después tenerlos que remitir? Entonces, vengo de un municipio que precisamente tiene una infraestructura física maravillosa, un hospital que podría atender niveles 2 hasta 3 en el tema de la salud, pero no tenemos los implementos, los insumos, no se le hace la suficiente inversión. Y no es un secreto de cara a todo el tema del COVID, de esta contingencia de salud que vivimos actualmente. Los municipios ven de una forma muy preocupante el que lleguen ese tipo de situaciones, y más que fortalecer ese sector salud, lo que hacen es adquirir otras medidas como el cierre total de sus fronteras o incluso cohibir o prohibir que sus campesinos hagan sus labores económicas adecuadas por el miedo a un contagio, porque no se cuentan con las condiciones necesarias para atender este tipo de contingencias. Y pues muy importante, lo mencionamos, todo el tema de la educación para poder tener un verdadero desarrollo integral. Muchas gracias, Daniela. ¿Y cómo crees desde el rol de la psicología que se puede aportar a la transformación impactando estas comunidades desde esos riesgos psicosociales que se han podido identificar?
hablabas de algo que es muy importante y de la infraestructura, que no solamente es infraestructura en el desarrollo de carreteras, sino también cómo fortalecer el sector de la salud, también cómo fortalecer el sector de la educación, cómo fortalecer a través de la educación la inclusión que hace tanta falta en estos territorios. Entonces me gustaría que nos contaras cómo consideras que el rol de la psicología puede ser más partícipe en estas comunidades. Bueno, yo pensaría, Diana, es una pregunta compleja porque precisamente desde la academia no se ha fortalecido como el estudio o la profundización de la psicología a través de lo que tiene que ver con las problemáticas rurales. Nos hemos enfocado más en lo que pasa en las grandes ciudades, lo que es tendencia, lo que se va dando poco a poco. Sin embargo, yo creo que primero se debe generar una conciencia de sí. Es decir, que cada uno de los profesionales que estamos en el ámbito de la psicología nos pensemos un poco el país, no solamente en ese aspecto en donde nos movemos, que es en el aspecto urbano, sino mirar a Colombia como un todo, donde la ruralidad es más del 50% del territorio. Eso pues yo pienso que es totalmente fundamental, generar conciencia y pues finalmente eso tendrá que ir acompañado con la academia, lo mencionaba, porque desde la academia se pueden brindar muchos elementos que son necesarios para poder generar y acompañar a estas poblaciones. Y cuando hablamos de ese acompañamiento, pues la psicología no podrá ser algo visto desde afuera, tendrá que ser algo donde nosotros tenemos que estar inmersos precisamente para entender y vivir desde la experiencia qué es lo que sucede en el campo. Entonces, desde el ámbito de la psicología, desde mi profesión en este momento, el hecho de estar acá, en este territorio, en el campo, me ha permitido precisamente hacer muchas lecturas. Y una lectura no solamente desde lo psicológico, desde lo emocional o de lo que pasa con estas personas en su entorno, sino que hacer una lectura de muchos factores, lo económico. Entonces hay que entender qué pasa desde lo económico, qué pasa desde lo social, desde lo político. Y esa dimensión pues nos permite encontrar grandes oportunidades, realizar un acompañamiento realmente que impacte y que sea efectivo a la hora de hacer trabajos que permitan tejer, que permitan un desarrollo mucho mejor de estas sociedades. Daniela, te agradecemos muchísimo por esta intervención, por la claridad de tus respuestas, por compartirnos tu experiencia no solo desde el campo de la psicología, sino también desde la experiencia de vivir en este momento en la zona rural. Daniela actualmente se encuentra en una vereda de Urrao y de entender muy bien las problemáticas que se pueden evidenciar a nivel psicosocial en el territorio. Entonces, sin más preámbulo, te cuento y te doy las gracias, pues que este va a ser un insumo importante para el equipo de trabajo, para construir un análisis colaborativo. Muchísimas gracias y una feliz noche para ti y para toda tu familia, Daniela. Bueno, Diana Cristina, es con mucho gusto poder compartir y conversar con ustedes sobre estos temas y bueno, hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias.